¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Se Tenía que Decir. Le damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos escuchan a través de su plataforma favorita de podcast, ya quienes nos ven también a través del YouTube de Espacio Libre, www.youtube.com/espacio libre. Ahí pueden encontrar este episodio y todos nuestros programas, todos los episodios, todos los capítulos de Se Tenía que Decir y otros podcasts que también venimos produciendo conjuntamente con Paqui Media Comunicaciones Media Podcast. Les damos la más cordial bienvenida. Yo soy Paco Pérez García, @Paco al Sur. Nos encuentran también así con este usuario en Twitter, en Instagram y en TikTok, donde vamos a poder también comentar los detalles de las conversaciones, las entrevistas que vamos teniendo en nuestro programa. Recuerden también a quienes nos quieren apoyar, a quienes quieren contribuir con seguir desarrollando estas producciones y el trabajo que realizamos periodísticamente, pueden contribuir apoyándonos a través de nuestras cuentas de Yape y de Plin. A quienes nos ven en video, ahí encuentran los códigos QR para poder contactarse con nosotros y hacer sus aportes o en todo caso también comunicarse al 993-898-570. ¿Quieren conocer un poco más de Espacio Libre? ¿Quieren conocer un poco más de lo que hacemos en Paqui Media Comunicaciones? Pueden también suscribirse a nuestro Patreon y contribuir con sus aportes en www.patreon.com/espacio libre 1 y apoyar así el periodismo independiente. Esta semana el tema de moda, el tema de lujo es Alejandro Toledo. Alejandro Toledo Manrique llegó finalmente al Perú y se convirtió en el tercer presidente preso en el penal de la Diroes en el Fundo Barbadillo, en el distrito de Ate. Primero aterrizó Alberto Fujimori, quien sigue cumpliendo su condena de 25 años de prisión, es el único que está sentenciado, en todo caso, que tiene una condena. Luego llegó Ollanta Humala, pero se fue rapidito también por un habeas corpus que fue aprobado finalmente por el Tribunal Constitucional y que le permitió salir en libertad. Pero efectivos, Alberto Fujimori, Pedro Castillo, quien cumple su prisión preventiva, siendo investigado por el delito de rebelión tras el golpe de Estado, el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del año pasado, y nuestro tercer mandatario, nuestro tercer selecto en esta lista exclusiva, más exclusiva que un VIP de alguno de estos lugares que señalaban, frecuentaba Alejandro Toledo, es precisamente Toledo Manrique, quien es el tercer expresidente que cumple prisión, por lo menos preventiva, en el Fundo Barbadillo. Así están las cosas. Alejandro Toledo llegó la mañana del domingo, cuando las autoridades estadounidenses finalmente hace unos días, la semana pasada, le dijeron a Alejandro Toledo, no va más el asunto, ya no te vamos a aceptar ningún pedido de extensión, nada por el estilo, regrésate a tu país. Finalmente, las autoridades de la Policía Nacional del Perú lo trajeron en un vuelo que llegó a Lima este domingo a las 7 de la mañana. Estaba previsto que llegara a 7:30, pero el vuelo se adelantó, salió mucho más antes de lo previsto el sábado anterior por la noche y finalmente llegó a las 7 de la mañana a suelo nacional Alejandro Toledo. Llegó a la sede al Grupo Aéreo número 8, fue trasladado inmediatamente a la División de la Aviación Policial o de la Policía Aérea, la DIPA, en donde pasó por su control de identidad o los primeros datos que se le toman a la persona recién llegada. Luego se fue trasladado en helicóptero al cuartel Los Cibeles en el RIMAC, donde el médico legista también le hizo algunas revisiones, chequeó y certificó su estado de salud, para luego ser trasladado a la Corte Superior Nacional, en donde se realizó la audiencia de control de identidad que fue transmitida en vivo por el canal Justicia TV. Sin embargo, llamó la atención que al momento de certificar o de preguntarle a Alejandro Toledo por su estado de salud, la audiencia fue cortada por breves minutos. Lo que se señaló, según las fuentes del Poder Judicial, es que se hacía este corte para evitar que se pudiera utilizar el tema de la salud de Alejandro Toledo para que pueda ser utilizado con otros fines, o en todo caso se señala también que las situaciones de salud son de reserva más personal en comparación con las generales de ley para saber el nombre, el apellido, el número de DNI, la dirección, etcétera, etcétera. Lo que se pudo ver fue un Alejandro Toledo bastante lúcido, a pesar de que llegó o salió de Estados Unidos en silla de ruedas, dice que tiene un cáncer, esto todavía no se ha terminado de confirmar, esto forma parte del proceso que se le iba a seguir con el control médico, pero en todo caso se vio un Alejandro Toledo bastante lúcido, consciente de lo que estaba pasando. La jueza encargada de la audiencia le leyó sus derechos, le notificó que hay una orden de prisión preventiva en su contra y que por ello iba a ser puesto a disposición del INPE para su posterior traslado, y finalmente
Alejandro Toledo terminó pasando la noche de este domingo en el cuartel de la Diroes en el Fundo Barbadillo. Lo que sí llamó la atención fue la rapidez de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por llegar a la DIPA para tomar las primeras declaraciones de Alejandro Toledo. Según los especialistas, no le correspondía directamente a la fiscal de la Nación porque Alejandro Toledo no está siendo investigado por la Fiscalía Suprema. Él tiene un proceso judicial, tiene un par de procesos judiciales abiertos y en todo caso, desde la mirada fiscal, quien debió haber llegado fue el fiscal Rafael Vela, encargado del equipo especial Lava Jato, o en todo caso el fiscal José Domingo Pérez, quien es el encargado del caso. Pero en todo caso, la fiscal Patricia Benavides, para que nos olvidemos de sus tesis, llegó bastante rápido y finalmente se apareció para hablar con Alejandro Toledo. En todo caso, ya está Alejandro Toledo en prisión. Esto va a generar y va a desencadenar una serie de cosas y una serie de hechos y lo vamos a comentar más adelante también con declaraciones de nuestro entrevistado Julio Arbizu, ex procurador anticorrupción. Esto Se Tenía que Decir. Quédese con nosotros porque tenemos mucho más. Continuamos en nuestro podcast Se Tenía que Decir y como siempre en este momento toca hablar de los bytes, presentar los bytes, nuestros extractos de video, nuestros cachitos de video, de audio, imágenes y todo aquello que circula también en redes sociales que se vuelve tendencia y que de alguna manera marca el camino de lo que es la política peruana. Cosa de loco. O sea, el domingo la presidenta Dina Boluarte hizo varios cambios en el gabinete ministerial. Se fue Óscar Becerra finalmente, pero tampoco es que mucha esperanza hay en el Ministerio de Educación porque la que se queda, la nueva ministra de Educación, ha sido viceministra de la gestión Becerra y ha formado parte del equipo de docentes y este equipo principal de la Universidad San Martín de Porras del exministro de Educación aprista Antonio Chang, a cuya gestión perteneció también el señor Óscar Becerra, quien estuvo implicado en el tema de la compra de las laptops. Así que por ahí no va a haber mucho cambio que digamos. Donde ha habido otro cambio ha sido en el Ministerio de Trabajo y quien ha ingresado ha sido Daniel Maurate, quien fue ministro, o mejor dicho, en el Ministerio de Justicia ha habido un cambio. Lo que pasa es que Maurate fue ministro de Trabajo durante el gobierno de Ollanta Humala, gobierno al cual perteneció también el actual premier Alberto Otárola. Daniel Maurate, ex nacionalista, ex humanista, ya no sabemos en realidad qué decir porque la línea que está agarrando este gobierno no se sabe finalmente qué línea es, pero lo que sí sabemos es que es de bastante mano dura. En fin, Daniel Maurate ha asumido el Ministerio de Justicia y no tenía ni 2 horas en el cargo y Epicentro TV publicó un informe sobre Daniel Maurate, flamante ministro de Justicia, quien ha tenido vínculos con los Cuellos Blancos, porque tiene un voluminoso historial de llamadas con varios implicados en el caso Cuello Blanco. Entre ellos, Edwin Oviedo, expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, involucrado también en el caso Los Temerarios del Crimen, también Alberto Chan Romero y Antonio Camayo Valverde, amigo pata de Philip Butters y de el hermanito Inostroza. Acuérdense que él fue uno de los relacionistas públicos para la famosa cita con la señora K. Con estos personajes ha tenido contacto Daniel Maurate. Según el informe 317 de la DIVIAC del año 2020, figuran estas llamadas de los mismos investigados también a la actual fiscal de la Nación, Patricia Benavides, pero también implican a Daniel Maurate. Obviamente, la mañana de este lunes, los periodistas, los colegas acuciosos, fueron y le preguntaron al ministro Alberto Otárola, jefe de la PCM, qué opinaba sobre estas relaciones peligrosas de Daniel Maurate, y esto fue lo que dijo. 88 comunicaciones entrantes y salientes entre el actual ministro de Justicia con los investigados por el caso Cuellos Blancos. ¿No se ha visto eso en todo caso? Anoche he hablado con el ministro de Justicia y se le ha pedido una información al respecto y estoy seguro que la proporcionará. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Hay algo más, producción? Es lo único que dijo Alberto Otárola en la mañana de este lunes cuando fue consultado por los periodistas respecto a la situación de Daniel Maurate y su vínculo con los Cuellos Blancos. Así las cosas con este nuevo gabinete, entre comillas, que parece estar dejando de lado la incomodidad y la falta de legitimidad por parte de la población porque
la idea de que se vayan todos continúa y está nuevamente en el tapete a pesar del entierro, como hemos dicho ya hace varias ediciones, que ha propiciado el Congreso sobre este proyecto. Vamos con el segundo byte, y es que la llegada de Alejandro Toledo puso los nervios de punta a varios. David Weissman, ex vicepresidente de la República y ex congresista, llegó a la sede de la División Policial Aérea para, según él, decirle varias cosas en su cara a Alejandro Toledo, como si fuera a verlo, seguramente, lo iban a dejar ver. Quien también llegó fue el ex ministro de Trabajo del gobierno toledista y ex congresista de la República, Carlos Almerí. Y se dijeron la vela verde. Veamos o escuchemos. Yo voy a declarar que cuando yo era ministro, tú me pedías todos los días ponte el trabajo para tocar. ¿Qué? No seas desgraciado, mentiroso. No, mentiroso. Eres mentiroso de porquería. No, muerto de hambre que me pediste te pusieron 2 meses de ministro y te votaron por burro y de... Por eso debes decir en la televisión. No ser un desleal. Dice tu madre. Y ahí David Weissman le aplica un derechazo que por lo poco mucho que se ve no le llega a impactar en su totalidad a Carlos Almerí, ¿no? A pesar que él después se soba la carita, el pómulo derecho, el pómulo izquierdo, ¿no es cierto? Pero no se llega a ver que en todo caso que hay un contacto tan fuerte. Bueno, David Weissman tampoco es que sea pues un hombre que tenga demasiada fuerza en este momento, ya la edad tampoco se lo permite, pero sí se molestó bastante y le cayó encima. Y este papel, esta escena que hemos visto, que hemos escuchado, forma parte pues de nuestro imaginario político nacional. 2 exministros del gobierno de Alejandro Toledo que en su momento no denunciaron lo que ahora dicen, ¿no? Porque Almerí le dice a Weissman que cuando era ministro le pidió trabajo, que no sé qué cosa, ¿no? Y Weissman también le increpa varias cosas y ha estado también declarando algunas cosas sobre el gobierno de Alejandro Toledo que uno se pregunta, ¿y por qué no lo dijeron en su momento? ¿Por qué formaron parte de un gobierno corrupto, de un gobierno con una serie de irregularidades y con varios delitos, y no lo dijeron en su momento? Y Carlos Almerí tampoco que se venga a ser el indignado, ¿no? O sea, el ex toledista, ex acuñista, no, acuñista fue, no, se fue ex solidario, ¿no? Porque fue ex castañedista y luego se pasó a las filas de José Luna y de Urresti en Podemos, que no se venga a ser tampoco el indignado, ¿no? Porque Carlos Almerí, cuando fue ministro de Trabajo en el gobierno de Alejandro Toledo, estuvo implicado en varias cositas. Una de ellas, y las pueden encontrar si hacen una búsqueda en nuestro Twitter, en el Twitter de Espacio Libre, que lo hemos publicado este fin de semana. A propósito de esta indignación de Almerí, él estuvo implicado en un caso irregular con la creación de locales falsos del entonces Programa de Capacitación Laboral Juvenil ProJoven, que estuvieron a cargo de su medio hermano, Marco Almerí. Y si el nombre Marco Almerí le suena es porque Marco Almerí ha estado durante la época de la pandemia presentándose como un especialista, como un infectólogo especialista, hablando de los efectos del COVID, etcétera, etcétera, pero nadie se acuerda pues del pasado de los hermanos Almerí, ¿no? Marco, que quería ser alcalde de Caraballo, usufructó los recursos del Ministerio de Trabajo que dirigía su hermano para construir locales falsos del programa ProJoven, ¿no es cierto?, en el año 2005, y con eso buscar réditos políticos para poder lograr llegar a la alcaldía de Caraballo, engañando a cientos de jóvenes que veían en este programa una posibilidad de tener una oferta de empleo. Carlos Almerí también fue vinculado un año antes de ser ministro de Trabajo con el ex fujimorista Eduardo Palomo, este ex congresista que fue uno de los primeros congresistas tránsfugas que se pasó a Perú 2000 en ese momento, y que fue procesado también por este caso de los congresistas tránsfugas. Carlos Almerí ha sido visitante de este ex congresista al entonces penal San Jorge. Lo que él dijo fue que en efecto lo visitaba porque tenían una relación amical y le estaba ofreciendo los servicios de abogados. La Comisión de Ética lo investigó, quedó en suspenso, la bancada también lo dejó en suspenso y tuvo como premio ser ministro de Trabajo al año siguiente en reemplazo del entonces ministro de Trabajo, Juan Cheput. Y lo que se sabe es que en la cartera de trabajo Carlos Almerí y su hermano hacían lo que se les daba la gana. Así que no se vengan a hacer los indignados ni a estarse agarrando a puñetazos con los ex colegas de la gestión. Último byte. Esta es una imagen que se la vamos a describir a quienes nos escuchan a través de su plataforma favorita de podcast.
Y es que ayer, después que Alejandro Toledo fuera, el domingo, después que Alejandro Toledo fuera traído por unos alguaciles, alguaciles de los Estados Unidos, no tuvieron mejor idea, llegaron temprano a Perú, su vuelo salía todavía más tarde, que degustar la famosa comida peruana y terminaron aterrizando en el distrito de Surquillo. Pero esto que debió convertirse, ¿no es cierto?, en un hecho particular, en un hecho privado. Vemos en la fotografía a los 2, 3 policías que vinieron con Alejandro Toledo, acompañados de una señora que forma parte de la delegación, comiendo en el distrito de Surquillo, se convirtió en la noticia del día. O sea, la noticia del día fue ver a estos 3 policías estadounidenses degustando comida peruana. Y nosotros nos preguntamos, ya, ¿y? O sea, ¿dónde está la pepa y dónde está la noticia, no? O sea, ya el carácter pintoresco que muchas veces agarran las noticias en el Perú suelen ser ya divertidas cuando no lamentables, ¿no? Esta fotografía, estos videos, porque se han filmado videos y todo de los policías llegando al restaurante de Surquillo y toda la cosa, y la peleita entre Weissman y Almerí, pues forman parte de nuestra pintoresca política peruana, ¿no? Y esto, más que satisfacernos, hacernos sentir orgullosos, nos debería preocupar bastante. Se tenía que decir. Bien, y en nuestra sección, la conversa, ¿a quién se tenía que decir? Vamos a retomar una conversación que tuvimos hace un par de ediciones ya con Julio Arbizu, ex procurador anticorrupción. Con él habíamos conversado cuando Alejandro Toledo presentó su último recurso para tratar de extender su presencia en los Estados Unidos y no ser extraditado a nuestro país. Con él tratamos de analizar, porque era ya viable en ese momento, ya se sabía en ese momento que la justicia de Estados Unidos le iba a decir que no, y que en todo caso ya la extradición era cuestión de días, ¿no? Y se cumplieron esos días que se habían planteado y finalmente ya tenemos aquí a Alejandro Toledo, pero en ese momento conversamos con Julio Arbizu precisamente sobre ese tema y sobre el impacto que podría tener la llegada de Alejandro Toledo a nuestro país y el impacto que podía generar también sobre el caso Lava Jato. Pero previo a ello también hablamos sobre los aspectos positivos de esta llegada de Alejandro Toledo y por qué es que se había dado finalmente este proceso de extradición. Tedioso, sí, complicado, sí, pero que en todo caso ha sido menos difícil, por decirlo de alguna forma, comparado con lo que fue la extradición de Alberto Fujimori desde Chile cuando este decidió venir o decidió llegar al país sudamericano procedente de Japón, donde estaba protegido totalmente. Bien, a propósito de Alejandro Toledo, Julio Arbizu comentó que una de las razones para haber logrado esta extradición de Alejandro Toledo ha sido la voluntad política que ha existido para poder extraditarlo. Al margen de quién haya estado en el gobierno en ese momento, Vizcarra, Sagasti, etcétera, y ahora Dina Boluarte, ha habido una voluntad política para traerlo y se ha tratado de dejar que la Fiscalía y el Poder Judicial actúen de manera autónoma, lo cual no significa, ha señalado Julio Arbizu, que el gobierno de Dina Boluarte pueda utilizarlo un poco para lavarse la cara y seguir ocultando y enterrando el tema del adelanto de elecciones. Escuchemos lo que nos dijo en su momento Julio Arbizu a propósito de este tema. Lo que vaya a pasar frente a la llegada del señor Toledo, el aprovechamiento que pueda hacer de eso el gobierno, pues escapa absolutamente de la voluntad y de los argumentos que el Estado peruano en su momento exhibió para solicitar la extradición, ¿no? Sin embargo, vale sí ponerse a pensar si acaso el gobierno de la señora Boluarte, que ha sido pródigo no solamente en muerte, sino ya empieza a hacerlo también en una cantidad de irregularidades, trate de usar esto como una balsa de salvación en medio de la tormenta, ¿no? Bien, esto es lo que declaró en su momento a través de Se Tenía que Decir Julio Arbizu, ex procurador anticorrupción, a propósito de la llegada de Alejandro Toledo. Pero con él seguimos conversando sobre varios temas
Y lo que se preguntan varios analistas políticos es qué tan impactante va a ser la llegada de Alejandro Toledo para el caso Lava Jato y para todas las personas que están implicadas en los diversos casos, ¿no? A través, en el caso de los Humala, en el caso de PPK, en el caso de Susana Villarán, de los finados, del finado, perdón, Alan García, en el caso de Kuczynski, ¿no es cierto? Que hay gente que todavía está implicada en estos procesos. Arbizu señaló que la llegada de Alejandro Toledo a nuestro país es interesante porque puede abrir una caja de Pandora sobre el caso Lava Jato, y no solamente por lo que él podría decir, que aparentemente lo que se ha señalado en la víspera es que está dispuesto a declarar varias cosas, sino que podría animar a otros personajes, a otras personas implicadas o a otras personas que todavía no están investigadas, pero que podrían dar luces respecto a este tema. Y además puede sentar un precedente importante para el caso Lava Jato, porque hasta ahora el caso de Alejandro Toledo es el que está mejor armado, con mejores indicios, con toda una carpeta bastante bien armada. Lo vimos ayer en la audiencia de control de identidad. Son bastantes folios y está bien armado el proceso, es lo que ha dicho Julio Arbizu, y tiene varios aspectos que pueden sentar un precedente importante para el caso Lava Jato. Escuchemos. En la medida en que este es un caso que puede avanzar más rápidamente a la llegada del señor Toledo al Perú. Recordemos además que uno de los delitos que se le imputan es el delito de lavado de activos, que es también el delito imputado en varios de esos casos similares en complicidad con Odebrecht y sus funcionarios, ¿no? De tal manera que no solamente este caso puede sentar un precedente importante respecto de los demás, los que vengan después, sino que incluso la presencia del señor Toledo puede animar a otras personas a contar, ¿no?, lo que realmente pasó, y creo dar claridad no solamente al caso del señor Toledo, sino a otros casos similares de sobornos a funcionarios, altos funcionarios peruanos respecto de Odebrecht, ¿no? Bien, importante entonces lo que mencionaba Julio Arbizu respecto a lo que significa, el impacto que significa la llegada de Alejandro Toledo a nuestro país para responder por el caso Lava Jato. Recordemos que todavía no está o no podría responder por el caso Ecoteva, es un caso que está pendiente y en el cual también está implicada Elian Karp, su esposa, sobre la cual pesa también un pedido de extradición. Finalmente, Julio Arbizu señaló que más allá de la emoción que pueda haber por ver a un tercer expresidente preso, recordemos que él está en este momento con prisión preventiva, que no hay una sentencia condenatoria. El equipo fiscal Lava Jato ha pedido para Alejandro Toledo 20 años y 6 meses de prisión, además de 8 o 9 años de inhabilitación de cualquier cargo, de poder estar en cualquier cargo público, y una cantidad inconmensurable también de reparación civil. Sin embargo, Julio Arbizu señala que a pesar de la emoción, a pesar del interés que hay, no existe una seguridad que haya una condena o haya una sentencia condenatoria en el proceso judicial. Recordemos que hay que esperar a ver cómo avanza este caso, cómo se sustentan las pruebas, qué presenta la Fiscalía para determinar y cuál va a ser la valoración también de la sala que siga este caso para determinar una sentencia, o que en todo caso no se cumplan los 20 años, sino que la sentencia sea menor dependiendo de lo que se pueda encontrar. Escuchemos. Públicamente, no podemos estar seguros plenamente de una sentencia condenatoria. Es decir, en los procesos penales es imposible hacer un pronóstico certero, ¿no? Porque ahí hay en ese camino suceden una serie de situaciones que tienen que ver con la formación de los jueces, con sus propias miradas e interpretaciones de la ley. De tal manera que si no hay una condena, por ejemplo, o hay una condena a una pena menor, yo creo que esto podría ser aprovechado por el señor Toledo en el futuro. A eso me refiero. Y mucho más en la medida en que sí, pues está regresando al país en medio de una crisis profunda generada por el mismo gobierno. Entonces, lo que toca ahora es esperar a que avance el proceso judicial
esperar las posibles apelaciones también de la defensa de Alejandro Toledo en este momento para sacarlo de la prisión preventiva en el Fundo Barbadillo y en todo caso apelar a un tema de arresto domiciliario. Al respecto, el ex procurador Cristian Salas también ha opinado sobre este tema y a través de otros medios de comunicación y ha dicho que es poco probable que se le pueda brindar a Alejandro Toledo una pena gravosa menor o en todo caso una decisión gravosa menor, es decir, que se vaya a cambiar el arresto, la prisión preventiva por arresto domiciliario, porque, señalaba Cristian Salas, han existido una serie de factores que determinan o señalan que Alejandro Toledo ha tenido las intenciones de evadir la justicia. Cambiar de domicilio en Estados Unidos, no llegar a ciertas citaciones, presentar recurso tras recurso para tratar de evadir a la justicia peruana y quedarse en los Estados Unidos. Es decir, no hay un tema de arraigo frente al tema de la justicia y hay la posibilidad de que quiera evitar a toda costa quedarse en prisión. Esto es un poco la figura que hay y hay que guardar la calma, la mesura, ¿no es cierto? Evitar a todos estos fantasmitas que están empezando a hablar y decir, ahora sí, todos los caviares van a temblar porque viene Toledo y va a decir, bueno, cálmense un poquito, ¿ya? Cálmense un poquito porque en su patio hay un montón de ropa tendida también, así que hay que decir las cosas como son realmente. Por eso nuestro podcast se llama Se Tenía que Decir. Pese a todo positivo, nuestro bloque de noticias positivas que vienen de otros ámbitos, no necesariamente de la política, sino de otros como la música, el arte, los deportes, etc. Y esta semana nos van a permitir el autobombo, pero es que aquí en el equipo de producción y quien les habla estamos más que contentos con el resultado de Alianza Lima en Copa Libertadores. Después de 10 años, después de 30 partidos, cargar una mochila pesada, el equipo de La Victoria finalmente pudo lograr un triunfo en un torneo internacional. Recordemos que la última vez que Alianza Lima ganó fue ante el Nacional de Colombia, allá por el año 2013 aproximadamente, en donde ganó por 1-0 con gol aquí de local del entonces jugador José Carlos Fernández. Bien, se logró este triunfo de 2-1 en Paraguay, pudieron haber sido 3 goles, de no habérsele anulado un gol, a nuestro parecer, un gol lícito a Aldair Rodríguez, ¿no es cierto? Porque se cobró una supuesta falta en el área por parte de Míguez, cuando en realidad Míguez estaba saltando y no estaba viendo quién venía. En fin, toda una cosa que ya no vamos a opinar porque sobre arbitrajes y el VAR, el antifútbol, es realmente terrible comentarlo, sino que hablemos de la cosa positiva. Finalmente decíamos Alianza Lima con goles de Aldair Rodríguez y una joyita, una pintura de Pablo Sabaj, terminó ganando y rompiendo una racha bastante pesada y que coloca a Alianza Lima en el primer lugar del grupo G de la Copa Libertadores por encima del Paranaense, Libertad y el Atlético Mineiro respectivamente. Había temor en este grupo porque Alianza Lima iba a tener a 2 equipos brasileros, ya le empató a uno jugando aquí de local, hizo un buen partido, ya le ganó al paraguayo, falta jugar ahora con el Mineiro que, dicho sea de paso, no está ganando tampoco sus partidos en el torneo local, así que viene de capa caída y presumiblemente puede hacer la oportunidad que está buscando también de sacarse el clavo con Alianza Lima. Y para que la mitad de nuestra audiencia no se vaya a molestar y no se vaya a resentir, hay noticias positivas también por el lado de Universitario de Deportes. Y es que hay que resaltar el empate logrado por Universitario de Deportes frente al Goiás brasilero en la Copa Sudamericana. Esta semana ha sido terrible, la semana que pasó ha sido terrible para los cuadros peruanos y finalmente los 2 equipos más representativos del Perú, Alianza Lima y Universitario de Deportes, terminaron sacando la cara por los equipos peruanos. Y hay un dato interesante que revela el periodista Jesús Chirinos, y es que Alianza Lima y Universitario de Deportes se mantienen invictos en lo que va de las fechas de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2023 respectivamente. Sobre Universitario también hay que señalar un dato importante que se ha convertido, resalta Chirino, se ha convertido en el primer club peruano que empata o remonta un 2-0 en contra a un equipo brasileño en toda la historia de los torneos de la CONMEBOL. Así que son datos interesantes, son datos positivos que, dicho sea de paso, le levantan la moral al fútbol peruano. Y por último, el dato de Alianza Lima es que se ha convertido en el club peruano con más triunfos en tierras paraguayas en toda la historia de Copa Libertadores. Le ganó 1-0 a Olimpia en el 2003 y 1-0 a Libertad en el 2023, la semana pasada, y se ha convertido en el primer club peruano que le gana al Libertad de Paraguay de visita en toda la historia
de la Copa Libertadores. Datos importantísimos, súper positivos, que a nosotros nos encantan particularmente y que, dicho sea de paso, nos levantan la moral. Arriba Alianza y también dale. Se tenía que decir. Bien, terminamos esta edición de Se Tenía que Decir. Les agradecemos como siempre a quienes nos siguen a través de su plataforma favorita de podcast y a quienes nos ven también a través de YouTube. Y agradecerle también a quienes comparten o brindan sus aportes a través de nuestras cuentas de Yape y de Plin al 993-898-570. Y los invitamos también a que se suscriban a nuestra cuenta de Patreon, patreon.com/espaciolibre1, para que puedan compartir y conocer también las novedades que tenemos preparados aquí en Espacio Libre y Paquimedia Podcast. Así que no se pueden perder, Paquimedia Comunicaciones, perdón, no se pueden perder las novedades que les tenemos y los avances de nuestros trabajos. Yo soy Paco Pérez García, ha sido un gusto estar con ustedes y nos encontramos la próxima semana en una nueva edición. Se Tenía que Decir.